Seguimos, señora política, recibimos ahora a Oscar Blando, exdirector de Reforma Política y Constitucional de la provincia de Santa Fe, constitucionalista también. Oscar, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tramo final de la reforma constitucional en Santa Fe. ¿Estás satisfecho con la marcha del proceso hasta ahora? Bueno, yo fui crítico en la etapa previa, a lo que se llama la etapa preconstituyente, porque justamente no ha habido la participación necesaria, la amplitud, el debate, la escucha, que algo se reflejó después en las urnas, ¿no? Con una muy baja participación. Luego de que se inicia el proceso, se abrieron las compuertas, hubo invitaciones, hubo más de 700 proyectos. Bueno, se podía hablar muy poco, 3 minutos, ¿no? Pero bueno, eso demostró que cuando se abren las puertas, la ciudadanía, las instituciones por lo menos participan. Y bueno, algo se pudo escuchar, algunas voces se pudieron expresar. Me parece que algunas cosas se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, el tema de la intransferibilidad de la caja de jubilación, ¿no? Esto me parece que ahí fue una cuestión bastante contundente, no solamente de fuerzas políticas, sino también de gremios sociales, etc. Así que bueno, la reforma, yo no diría que, como viene, estamos terminando, ni es un ideal que todas son virtudes, ni es toda una casta que no sirve para nada, ¿no? Me parece que hay una mirada, que hay cosas positivas, y creo que desde el derecho constitucional, el derecho político, hay reflexiones críticas que hay que hacer. Oscar, el tema religión, digo, ¿no? ¿Hay separación de Estado e Iglesia o no? Yo diría que técnicamente no. Nosotros tenemos una constitución que vamos a dejar, donde tenía una religión oficial. Ahora no tendremos, parece, religión oficial, pero tampoco hay verdadera separación. Hay como una distinción entre el orden religioso y el orden cívico. Bueno, la separación entre la Iglesia y el Estado es otra cosa. Si son ámbitos distintos. Si hubiera un Estado laico, el preámbulo no tendría que invocar la invocación divina, digamos, ¿no? Como tenía la Constitución del 21. Era laica, no había preámbulo y por lo tanto no había invocación divina, ¿no? Los ámbitos de separación son dos cosas, dos ámbitos separados. Pero bueno, supongo que neutralidad religiosa, que no hay una religión oficial, es lo que va a salir. Respecto de los mecanismos de participación ciudadana, ¿se puede decir que es positiva esta nueva constitución que está naciendo en la provincia? Por supuesto, yo creo que me parece que pone el acento en un problema que tiene que ver con la crisis de representación. No basta con ir a elecciones cada 4 años. La democracia también es lo que pasa entre 2 elecciones. Y estos son mecanismos que deben implementarse para facilitar la participación ciudadana. Ahora, hay también una reflexión crítica, ¿no? Es decir, en la única de las propuestas en donde hay una reglamentación, que es la revocatoria de mandatos, esa reglamentación no favorece la participación. ¿Por qué? Porque para iniciar el proceso de revocatoria, es decir, conseguir firmas para iniciar el proceso de revocar un mandato, se necesita el 25% del padrón. Del padrón. Esto significa más de 700.000 firmas. Es decir, lo que sacaron Puyaro y La Libertad Avanza, creo, los 2 partidos que ganaron en las elecciones, 17 y 7, bueno, 24 y algo. Es un exceso. Si además pensamos que para que revocar el mandato se necesita el 50% del padrón para destituir, ciertamente es infranqueable, es inalcanzable eso. Me parece que eso está hecho para que no haya revocatoria de mandato. Entonces, lo bueno y lo malo de estas instituciones que se están dando, ¿no? Bien. Oscar, ¿se amplían los derechos o no se modifican? No, yo creo que hay una ampliación de derechos. Yo creo que hay una ampliación de derechos, como en general hay en las reformas constitucionales, ¿no? Es decir, una ampliación de derechos porque se mejora educación, se mejora salud, pero se incorporan derechos de los pueblos originarios, diversidades,
uno muy importante que tiene que ver con las acciones positivas, ¿no? que tiene que ver con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, y el Estado debe facilitar y promover acciones para nivelar esto, equilibrar, mayor igualdad. Hay derechos digitales que no estaban en la Constitución, hay nuevos derechos, ciertamente hay ampliación. Podemos discutir algunas cosas del artículo 9 de la Constitución, ¿no? Que saca algunos límites que tenía un juez o para el tema de la incomunicación y para el tema de las detenciones. Pero es un tema aparte. Pero digo, para contestar la pregunta, en general las reformas amplían derechos, pero no limitan demasiado el poder. Una Constitución es limitación del poder, no concentración del poder y ampliación de libertades y derechos. Y algunas cosas en la Constitución me parece que no van hacia la limitación, sino a veces de ampliación de los poderes del gobernador. Entre los puntos que en este debate generado controversia política está el del indulto a funcionarios, a empleados públicos que hayan cometido delitos. ¿Vos coincidís en el modo en que se ha encarado este ítem? No. Ciertamente, uno de los ejemplos que daba de ampliación de facultades del gobernador, negativas a mi juicio, muy negativas, es que se retrocede. La Constitución provincial hoy impide que el gobernador indulte o conmute penas a empleados y funcionarios públicos. Esto desaparece. Hoy el próximo gobernador, será Puyaro o quien sea, y los próximos van a poder conmutar o indultar a funcionarios empleados propios, salvo en los delitos contra la administración pública que tienen que ver en general contra la corrupción, etc. Pero para lo demás se va a ampliar esta facultad y no está bien, porque es la intervención en un ámbito judicial de una condena de una persona en que viene el Poder Ejecutivo y dice yo lo perdono. La verdad, esta es una facultad que se amplía y que es absolutamente innecesaria, que concentra el poder en el gobernador, en los gobernadores. Bueno, hoy justamente empieza a tratarse el tema de autonomía municipal. Digo, ¿está correctamente abordado el tema, de acuerdo a tu mirada? Nosotros tenemos una deuda con el tema de la deuda constitucional y deuda histórica con la autonomía. Nosotros tuvimos autonomía con la Constitución del 21, Santa Fe y Rosario tuvieron su carta orgánica. Es decir que no es nada del otro mundo, me parece que hay que encararlo, es un tema complejo, porque tiene que ver con competencias, qué competencias tiene la municipalidad, qué competencias tiene la provincia, cuáles son concurrentes y qué pasa con los recursos. No puede haber descentralización, traslado de competencias sin recursos. ¿Cómo son esos recursos? ¿Qué impuestos pueden tener los municipios? Creo que nos escucharon cuando dijimos que no podían ser los consejos municipales los que dicten las primeras cartas orgánicas y se decidió que fuera una convención convocada al efecto, como se hizo en todo el país y en todas las municipalidades del país. Por lo tanto, me parece que se abre una expectativa. Rosario merece y necesita autonomía municipal, que no quiere decir soberanía ni autosuficiencia, sino coordinación, federalismo de concertación interjurisdiccional entre las regiones, entre los municipios. Me parece que se puede avanzar. Pero es un punto de partida, habrá que ver cómo esto se reglamenta, cómo avanzamos en ese sentido, ¿no? El ciudadano, el rosarino no tiene muy en claro cómo le va a cambiar la vida en caso de que haya una autonomía y cómo salga, ¿no? Automáticamente linkea, como dicen los pibes ahora, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, sería bueno que preguntarte, ¿es lo mismo, vamos a hacer lo mismo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Cuál será la diferencia que tendrá Rosario siendo autónoma? En todo caso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que algunos constitucionalistas incluso critican un poco la figura, ¿no? Porque es algo más que un municipio y un poco menos que una provincia, ¿no? Esto es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo que significa el peso de capital, ¿no? Pero yo creo que la autonomía significa
democracia de proximidad, significa la posibilidad de una participación. Por ejemplo, nosotros podemos decidir cómo elegimos a los concejales, que no necesariamente tiene que ser de la misma manera que la tenemos ahora. Podemos hacerlo de un sistema mixto, por barrios y por sistema de distrito único. Podemos hacer revocatorias de mandato cuando no cumplen. Podemos participar mucho más. Y además se agrega algo que es el derecho a la ciudad, que es un principio progresista, digamos, que se incorpora a esto, que algunas ciudades tienen. México, por ejemplo, tiene implementada derecho a la ciudad, que significa algo más que una mirada pasiva, sino qué ciudad queremos. Por ejemplo, discutir qué queremos, una ciudad de derechos o una ciudad de negocios. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos hacer el puerto de la ciudad? ¿Qué hábitat queremos construir? ¿Qué tipo de viviendas tenemos que desarrollar? ¿Qué pasa con propietarios e inquilinos? Bueno, todo esto es parte de lo que se puede discutir teniendo autonomía en la ciudad. En las últimas horas, La Libertad Avanza empuña un fallo, la resolución de una fiscal de Cámara, y pide la suspensión de la Convención Constituyente. Para los libertarios, el proceso que desembocó en la sesión puntual reformista es inconstitucional. ¿Tuviste la oportunidad de analizar esta controversia? Sí, la Libertad Avanza planteó la inconstitucional y una jueza lo rechazó. Apelaron y ahora Fiscalía de Cámara lo que hace es discutir si ese recurso era o no procedente. Y dijo que es procedente porque no es una cuestión jurídica no justiciable, que lo es y por lo tanto tendrá que decidir la Cámara. Pero la Libertad Avanza lo que dijo era que los puntos que ellos decían, que era inconstitucional, que se había excedido, esa resolución de la Cámara no lo dice. Eso lo va a resolver el fondo de la cuestión, lo va a resolver la Cámara. Y yo creo que lo van a rechazar. Directamente creo que va a ser rechazado. Así que esto quedará como un intento también más de una discusión. De un posicionamiento político más, meramente. Por ahora creo que es así. Bien. Muy bien, Oscar, gracias. Gracias. Y quedó el tema de la justicia, que es un tema muy preocupante si sale como está resuelto. Abórdalo. No, creo que el tema, porque en estas horas se está decidiendo, ¿no? ¿Cómo se eligen los jueces? Y realmente si se va a hacer un sistema de concursos como pretende ser, aunque no se llame consejo de la magistratura, se va a llamar un consejo asesor que depende del Poder Ejecutivo. Pero esos concursos, la terna, no va a haber terna, no van a ser vinculantes. Es decir, que le van a dar una lista al gobernador donde dice superó o no superó. Le van a dar una lista y él puede, desde el 1 al 25, poder modificar a su gusto. Esto, como han dicho magistrados, como han dicho académicos, como ha dicho el presidente de la Corte, bueno, uno de los miembros de la Corte, el doctor Herbeta, esto está mal, porque se supone que uno hace un concurso para el mérito. Claro. Y vale la pena decir quién es primero, quién es segundo, quién es tercero, y que el gobernador acepte esto. Si no quiere, que haga otro concurso, pero no que puede elegir entre un montón de personas que han concursado y que han obtenido un número, seguramente, un orden, y merecen el respeto para eso. Me parece que es otra facultad que se le otorga a los gobernadores realmente preocupante. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Oscar Blando, abogado constitucionalista, pasó por Hora Política.